Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. De mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
Bienvenidos a su iglesia Puerta de Esperanza. Qué privilegio es estar junto con ustedes delante del Señor. En esta ocasión vamos a estar reflexionando en el capítulo 14 de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos del 1 al 6. ¿Verdad? Vamos a estar usando de base la versión Reina Valera 1960 y le he titulado a esta reflexión Nuestro patrón de conducta. Y vamos a leer entonces la escritura que dice: Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no van a ustedes sacarlo inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le pedían réplica a estas cosas, es decir, no le respondían. Pongámonos en las manos del Señor para reflexionar sobre este tema en esta hora. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bendición, por el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia. Que seas tú hablándonos a través de tu palabra, mi Rey, que tu mano poderosa toque nuestros espíritus, almas y cuerpo y seamos ministrados, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a quienes nos están sintonizando, bendice nuestras vidas y sé tú, Señor, usando mi boca para hablar lo que tú quieres, hablarle, Señor, a tu pueblo y a quienes nos sintonizan. En el nombre de Jesús, amén. Era un hombre inflamado de su cuerpo que estaba ahí, era un día de reposo. En aquel entonces no podían hacerse las cosas en día de reposo. Algunas de las cosas sí era posible. Pero en este pasaje nuestro Señor Jesucristo vemos en detalle algunas cosas. Primero, aceptó la hospitalidad de aquellos que no eran sus discípulos, que no eran parte de los que él estaba entrenando, pero entró a comer en casa de un gobernante que era fariseo. No es razonable suponer que este fariseo fuera amigo de nuestro Señor Jesucristo. Lo más probable, y de acuerdo a lo que los estudiosos dicen, es que solo hiciera lo que era costumbre en un hombre de su posición. Era un gobernante. Vio a un extraño que estaba enseñando, a quien algunos consideraban profeta en ese entonces, ese pueblo, y lo invitó a comer a su mesa. Pues resulta que, y es lo que más nos debe importar, que cuando se le hizo la invitación a nuestro Señor Jesucristo, Él la aceptó. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Si nos invita a alguien hoy en nuestro tiempo, un inconverso. ¿Cómo se comportó nuestro Señor Jesucristo? Primero, acepta la invitación de ese fariseo, de ese que no era parte de su pueblo, ni de sus seguidores, ni de sus discípulos, ¿verdad? Pero revisemos lo que nos dice el pasaje. ¿Cómo fue que se comportó en la mesa nuestro Señor Jesucristo? En esa mesa de este inconverso, de este fariseo. Solo tenemos que leer atentamente y lo vemos actuando ahí como en cualquier otro lugar donde el Señor siempre ha actuado, ¿verdad? Siempre ocupado en los negocios de su Padre, que es lo que nosotros tenemos que hacer siempre como seguidores de Cristo, ocuparnos siempre en los negocios de nuestro Padre. Observemos en primer lugar el comportamiento de nuestro Señor Jesús, defendiendo la verdadera observancia del día de reposo. Porque muchas veces nos dejamos guiar por religiosidad y no por la doctrina básica de la palabra. Después, exponiendo la naturaleza de la verdadera humildad a aquellos que habían sido invitados junto a él, porque habían más gentes invitados. Después, recomendando encarecidamente a su anfitrión, a este gobernante, a este fariseo, el carácter de la verdadera hospitalidad. Y por último, relatando esta parábola que acabamos de leer, tan oportuna y extraordinaria, de la gran cena, ¿verdad? Y todo esto llevado a cabo de la manera más sabia, tranquila y solemne, como es característico en nuestro Señor.
Las palabras de nuestro Dios siempre son oportunas, siempre llegan a tiempo. Es decir, cada vez que nosotros necesitamos una palabra de Dios, siempre la tenemos y está oportuna. Su palabra siempre está sazonada como la sal, con gracia. Y esto se observa a la perfección en la conducta que nuestro Señor Jesucristo, como en todas las demás ocasiones, estaba mostrando en este pasaje que hemos leído de Lucas 14, versos 1 al 6. Pero siempre dijo que era lo correcto y siempre ha dicho lo que es correcto, y es lo que nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús, siempre decir lo que es bien, lo que está bien, lo que es correcto, en el momento oportuno y de la manera más apropiada. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Nunca, en ese momento, en ese pasaje, nunca olvidó ni por ningún instante quién era y de dónde Él estaba. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje merece la más detenida atención de todos los cristianos, y en especial a los ministros del Evangelio. Arroja una fuerte luz sobre algunos de los puntos más difíciles, ¿verdad?, que hoy en día muchos cuestionan, y cuestionan quizás porque hay en muchas mentes, en los corazones incluso, llenos de religiosidad y no de palabra de Dios. Nuestra relación con las personas inconversas, con los que no han aceptado a Cristo, con los que no conocen, ¿hasta qué punto nosotros, es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Hasta qué punto debemos fomentar y la manera en que debemos comportarnos cuando estamos con personas que son inconversas, que no conocen del Señor o que si no han entregado su vida a Cristo? Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un patrón de conducta en este capítulo, y por eso el tema de la reflexión, nuestro patrón de conducta. Debemos ser sabios y esforzarnos por caminar en sus pasos. Eso es lo más conveniente, eso es lo mejor que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. No podemos apartar de nosotros por completo todo contacto con las personas inconversas. No podemos ser indiferentes. ¿Y saben por qué? Porque esto significa que nosotros estaríamos perdiéndonos así una gran oportunidad, o cerrarnos muchas oportunidades de poder hacer el bien. Nosotros somos sal en esta tierra, somos luz en este mundo, y la sal sazona, y nosotros tenemos que ponerle gusto a la vida de los demás, a los que aún no conocen de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo entrar en las relaciones con los inconversos? Usted se puede estar preguntando, y como me lo está preguntando, yo se lo voy a contar. Primero, hay que velar en oración y con una firme resolución, así en nuestra vida, con firme carácter, de que nosotros representamos al Maestro y a los negocios del Padre con nosotros. Ese fue el ejemplo que el Señor nos dio en esta reunión que fue invitado. La casa de la que Cristo es excluido deliberadamente, esa no es de los que los cristianos debemos esperar hospitalidad y mantener intimidad, sino nosotros tenemos que hacer como Cristo. Cristo es un caballero. Si nos permiten, hay que estar. Si no, pues hay que orar nada más por ello. El punto hasta el cual debemos tener relaciones con los inconversos es algo que cada creyente debe establecer para sí. Pero algo sí tenemos que hacer, considerando lo que dice Jeremías 15:19, cuando Dios reanima a Jeremías, ¿verdad? Y dice, y principalmente la última parte de este pasaje, de este verso número 19, y lo leo siempre la versión Reina Valera 1960. Por tanto, dice Jeremías 15:19, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿verdad?, serás como mi boca. Y dice, es la parte que más quiero hacer énfasis, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, que nosotros seamos los que influenciemos a los inconversos para que puedan recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. El Señor Jesús no rechazó la invitación del gobernante fariseo. Al contrario, entró, pero tuvo un patrón de conducta a la hora de estar delante de ellos en la mesa, a la hora de comer. Dios
Y es más, por eso es que nosotros tenemos que no decirle no a los inconversos. Pero eso sí, tener el cuidado de que ellos sean los que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Es decir, no a nosotros, sino a Cristo Jesús. Dios nos ha dotado de capacidades. Y dice en 1 Corintios 7:7, dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Es decir, no podemos alegar de que no podemos, de que no tenemos. Tenemos condiciones dadas por Dios, ¿verdad? A unos a la verdad de un modo y a otro de otro. Pero sí Dios tiene dotes que nos ha dado, capacidades, cualidades para poder insertar nuestras vidas, nuestras conversaciones en ambientes inconversos. Hay dos preguntas que debemos plantearnos a menudo en referencia a este asunto, ¿verdad? Una es, ¿debo yo, cuando estoy acompañado de inconversos, invertir todo mi tiempo en conversaciones ligeras y mundanas, contando chistes léperos, contando chistes rojos, haciendo mofa? ¿Debo yo estar comportándome de esa manera? O la segunda pregunta es, ¿o me esfuerzo por seguir, aunque sea débilmente, en el ejemplo de Cristo? Indudablemente, lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no desperdiciar nuestro tiempo. En la medida en que nos relacionamos con otros como Cristo lo hizo en la casa del fariseo, no sufriremos mucho daño, ¿verdad? O daño alguno, porque el Señor se estará encargando de nosotros. Observemos en este pasaje, en segundo lugar, cómo era vigilado. Primero, el comportamiento, la conducta de nuestro Señor. Palabras oportunas, palabras coherentes, estableciendo el negocio de su Padre, ¿verdad? Haciendo una buena representación del Hijo de Dios Todopoderoso. Y en segundo lugar, vemos también que era vigilado nuestro Señor por sus enemigos. Y siempre vamos a estar siendo vigilados nosotros, viéndonos cómo caemos, para después decir, y menos mal que este es cristiano. Entonces tenemos que observar también en este pasaje y aprender de él, de que somos vigilados. Leemos que cuando fue a comer en el día de reposo en casa del fariseo, estos, dice la Escritura, lo acechaban. Lo mismo sucede con nosotros en los lugares donde nos desplazamos, ahí en la comunidad donde habitamos, en los trabajos donde estamos, en los centros de estudio para quienes estudian. Las circunstancias en ese pasaje aquí relatan un solo tipo de aquello a lo que nuestro Señor estuvo sujeto en todo su ministerio terrenal. Es decir, que es lo que nosotros no podemos dejar, ¿verdad?, de tener claridad. Vamos a estar siendo observados, vamos a estar siendo acechados, pero los ojos de sus enemigos, ahí donde usted vive, ahí donde se desplaza, ¿verdad?, lo observan continuamente. Eso no lo debe de quitar la tranquilidad ni el sueño. Espere impacientemente un titubeo de su parte, esperan una falla, alguna palabra o algún hecho en que pudiéramos ser sorprendidos y que les permite elaborar una acusación en contra de usted, en contra mía, en contra de los que somos hijos del Señor. Y que no se le olvide lo que el apóstol Pablo dice, que somos cartas leídas, que estamos en vitrina, pues, que nos están observando y viendo para ver cuál es nuestro comportamiento, si realmente somos o no seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero, sin embargo, no encontraban nada. Volvamos a la reunión donde el Señor Jesús fue invitado a comer. No encontraban nada. Nuestro bendito Señor era siempre santo, sin tacha, inmaculado, y se apartaba del mal, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Su vida debió de ser verdaderamente perfecta para que el enemigo más encarnizado fuera incapaz de encontrar defecto, mancha, tacha, arruga o cualquier otra cosa parecida en nuestro Señor Jesucristo. Era el Hijo de Dios. Aquel que desee servir a Cristo debe disponerse a ser vigilado y observar no menos que su maestro, ¿verdad? Si al maestro lo vigilaron, ¿cuánto más a nosotros, sus seguidores? Nunca debe olvidar que los ojos del mundo están sobre él y que los malvados están observando detenidamente todos sus caminos y mis caminos. Entonces, que no nos preocupe, que no nos quite la paz, que no nos quite el sueño. Especialmente debe recordar esto cuando esté en compañía de inconversos. Si mete un desliz ahí, de palabra o de hecho, y actúa de manera incoherente, sin duda eso no va a ser olvidado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esforzarnos
por vivir diariamente conscientes de estar en presencia de un Dios santo. Y por lo tanto hacer lo que Dios dice. Así como yo soy santo, quiero que ustedes sean santos. Entonces, viviendo así, importará poco cuánto nos observe un mundo mal intencionado, un mundo malévolo, un mundo que está buscando cómo hacernos ver mal. Esforcémonos por tener una conciencia sin tacha hacia Dios y el hombre, y por no hacer nada que pueda ocasionar que blasfemen en contra de nuestro Dios los enemigos del Señor por causa nuestra, ¿verdad? Nuestro trabajo es ser santo, buscar de Dios, y eso es posible. Sí, por la gracia de Dios se puede hacer. Los que odiaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al mismo Daniel se vieron obligados a confesar: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y así lo establece en Daniel capítulo 6, verso 5, ¿verdad? Señalemos por último en este pasaje cómo nuestro Señor afirma la legalidad de hacer obras de misericordia en el día de reposo. Es decir, la importancia que el Señor le da. Leemos que sanó a un hombre hidrópico en el día de reposo y después preguntó a los intérpretes de la ley, a los máster, ¿verdad? A los magíster, a los profesores de la ley y a los fariseos: ¿quién de vosotros, si su asno, les preguntó, o su buey cae en algún pozo, no lo sacará de inmediato, aunque sea en día de reposo? Les pregunta. Era un golpe difícil de esquivar y está escrito. Ellos, lo acabamos de leer al principio, el pasaje dice: ellos callaron, no tuvieron respuesta ante semejante pregunta. La restricción que el Señor pone aquí en los requisitos del cuarto mandamiento se basa evidentemente en la Escritura, en la razón y en el sentido común, ¿verdad? Si el Señor está autorizando para tratar de hacer las cosas que son prioritarias. El día de reposo fue hecho para el hombre, para su beneficio, no para hacerle daño, a su favor, no en su en contra, ¿verdad? No en contra de ningún ser humano. Para eso fue el día de reposo. La interpretación de la ley de Dios respecto al día de reposo nunca debería forzarse hasta el punto de interferir con el amor, la bondad y las verdaderas necesidades de la naturaleza humana. Es decir, no podemos ser legalistas, sino más bien vivir la Escritura, creer lo que Dios nos dice. Todas esas interpretaciones solo son contraproducentes. Exige así como algo que el hombre caído, ¿verdad?, no puede cumplir. Es decir, exigen algo más allá de que ni ellos mismos pueden cumplir, como dice la Escritura, y produce un desprestigio total del mandamiento, las interpretaciones antojadizas y ajustadas de lo que era el día de reposo. Nuestro Señor vio esto con claridad, se esforzó durante todo su ministerio en devolver al lugar que le corresponde esta preciosa parte de la ley de Dios. Se debe esgrimir con cautela el principio que nuestro Señor establece acerca de la observancia del día de reposo. En estos últimos días parece que se abusa terriblemente del derecho de hacer obras necesarias, ¿verdad?, y de misericordia. Parece que miles de cristianos han derribado las barreras y traspasan los límites respecto a este día santo. Al parecer olvidan que nuestro Señor aclara repetidamente las características, ¿verdad? Estas condiciones del cuarto mandamiento nunca lo saca de la ley de Dios, ni dice ya no era vinculante para los cristianos. Ahora la pregunta es: ¿puede alguno decir que viajar en domingo, excepto en los raros casos de emergencia, es una obra de misericordia? Tomando en cuenta de que nosotros entendemos que el domingo es para el Señor, el domingo es el día del Señor. ¿Alguien puede decir que comprar en domingo o celebrar fiestas o excursiones en tren, en el Citrán, en autobús o en particulares en domingo, o repartir cartas o periódicos en domingo, son obras de misericordia? ¿No tienen alma esos siervos tenderos, ¿verdad?, conductores, los que manejan los autobuses, los reporteros incluso que trabajan en domingo? ¿No necesitan descanso para sus cuerpos y tiempo para sus almas como los demás? Se trata de preguntas serias, ¿verdad?,
que nosotros debemos de darnos respuesta a través a la luz de la palabra. Se trata de que nosotros entendamos adecuadamente. Independientemente de lo que hagan otros, decidamos santificar el día de reposo. Dios está en controversia con las iglesias hoy en día acerca de la profanación del día de reposo. Es un pecado que clama al cielo y que un día será considerado. Lavémonos las manos de este pecado y no tengamos nada que ver con él. Si otros están decididos, están así dispuestos a robar a Dios y a tomar posesión del día del Señor para sus propios fines, están en problemas. Están con un corazón demostrando un corazón egoísta. No participemos en sus pecados. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto que acabo de hablarles? Miren, amados, lo que Dios nos está diciendo es que tengamos prioridades en el Señor y que la prioridad número 1 debe ser nuestro Dios. Si el domingo está apartado para el Señor, que una salida a la playa, que una salida a cualquier otro lugar no sustituya mi búsqueda de Dios. Hay que congregarnos, porque la palabra dice que hay que congregarnos como, no dejarnos de congregar, como así lo hacían nuestros antiguos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros tengamos presente cuál debe ser nuestra conducta, cuál debe ser nuestra labor en este tiempo. Aprendamos de este pasaje que el Señor Jesucristo nos está revelando muchas verdades para poder nosotros aprender cuál debe ser nuestra conducta, cuál debe ser nuestro comportamiento ya estando adentro con los inconversos. No dejemos que de repente nos diga, miren, ay, si vos vas casi siempre a la iglesia, vámonos. No, dice la Escritura en Jeremías 15:19 que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos, ¿verdad? Hay que darle espacio, sí. Hay que desecharlos, no, pero hay que nosotros ser los que marcamos el liderazgo para la búsqueda del Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que nos ayude a reflexionar para que tomemos la acción que Dios quiere que tomamos de acuerdo a su palabra. Inclinemos nuestros rostros para cerrar en esta hora. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus consejos, Señor, tu enseñanza, por tu revelación de tu palabra, Señor. Bendice la vida, Señor, de tu pueblo, bendice nuestras vidas, ministra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que seas tú obrando y glorificándote a favor de nosotros. Que tu mano poderosa, Señor, nos guarde, nos guíe, que sea, Señor, tu palabra la que nos ilumine el camino, porque así lo dices tú en ella, Señor. Lumbreras a nuestros pies tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Señor. Que podamos entender que no podemos aislarnos, Señor, de las personas que aún no te conocen, sino al contrario, que busquemos ocasión para poder ministrar sus vidas, para poder compartir de tu palabra, para poder trasladar, Señor, el mensaje de salvación, para que ellos puedan alcanzar también y ser trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, de que seamos nosotros los instrumentos de honra, Señor, para bendición de aquellos que necesitan de ti, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo rogamos, pero también danos la capacidad de tener esa conducta, Señor, que tú nos has mostrado y nos muestras y nos recuerdas en Lucas 14, del 1 al 6, cómo nuestro Señor Jesucristo se comportó, siempre recto, siempre oportuno, siempre sobrio, siempre recordando de dónde venía y quién es en Cristo Jesús. Nosotros también somos hijos tuyos, mi Rey, y debemos de comportarnos a la altura de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que de nuestra boca, cuando estemos con inconversos, sean palabras de bendición, sean palabras de ánimo, sean palabras, Señor, de acuerdo a tu palabra misma, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, mi Dios y Rey. En el nombre de Jesús, ayúdanos y a darnos la capacidad
Llénanos de tu gracia, porque teniendo gracia tuya, tendremos gracia ante los demás. Y ayúdanos a hablar con denuedo, Señor, a tener esa facilidad para compartir de tu palabra. Pero llénanos de ti, de tu amor, para que tengamos amor, Señor, por aquellos que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, mi Rey. Y que tu mano poderosa siempre nos guarde y nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida. Te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.